Bueno, creo que caí en muy buenas manos. Yo quiero estar en los deportes, está en Televisa, es una buena empresa. Me agrada la universidad. Y ese fue el momento que dije, aquí me quedo. David Correa Aldrete es una persona que desde muy pequeño siempre estuvo ligado con los medios de comunicación. Es una persona que le ha costado mucho trabajo, que no nació en una cuna de oro y que desde abajo ha ido escalando poco a poco, sin la ayuda de algún padrino político o de alguna otra especie de colchón para poder sobresalir. No fue así, todo fue gracias al esfuerzo, al trabajo, al apoyo de mis padres, de mis hermanos, a también creérmela, como me dijeron muchos de mis maestros, de mis amigos, gente de los medios. Es una persona tenaz, persistente, que le gusta siempre dar lo mejor de sí. Ese es David Correa. Soy el tercero de 4 hermanos. Tengo 2 hermanas mayores. La más grande tiene 2 hijos, mis sobrinitos que tanto amo, que tanto quiero. La otra, la mediana, Pilar, ella apenas va a tener su primer bebé. Tiene unos meses de embarazo. Sigue su servidor, que aún no se ha casado. Y el más pequeño es mi hermano Miguel, de 24 años. Es una relación muy fraterna entre todos. Siempre fuimos respaldados por el cobijo de mis padres, con quienes todavía vivo en la casa. Todavía los tengo ahí. Entonces siempre hemos sido una familia muy unida, muy arropada. Incluso los familiares ya externos, tíos, primos, siempre al pendiente de que no nos falte nada, de la evolución de sus sobrinos. Una convivencia muy buena, una convivencia que siempre estuvo marcada por las épocas navideñas, el año nuevo. Siempre una convivencia muy abierta, de mucha pachanga, de mucha alegría, muchas risas. Una convivencia en la que nunca faltó la llamada de un primo, de una tía para los cumpleaños, para el santo. A veces ni yo sabía que era mi santo y recibía llamadas de una tía, que en paz descanse, que era religiosa, que ella, a pesar de que era invidente, siempre se acordaba de todas las fechas, de todos los cumpleaños, de todos los santos. Y yo pienso que a veces se le olvidaba incluso a algunos tíos, pero ella no. Ella siempre se acordaba de todos. Así que ahora que falleció hace unos 10 años, la seguimos recordando como si estuviera aquí. Mi infancia fue una etapa muy feliz, que recuerdo con mucho gusto, siempre rodeado de mis primos, de mis padres. Gracias a Dios, a pesar de las dificultades de los años 90, cuando vino la devaluación del peso y todo eso, en mi casa nunca faltó un plato de comida, calentito, rico, preparado por mis padres. Siempre estuvieron los dos muy al pendiente de mi desarrollo tanto profesional como educativo. Estuvieron muy al pendiente de mí cuando tuve mis primeras caídas, mi primera andada en bicicleta, me acuerdo perfectamente. Cuando jugaba fútbol, yo deseaba ser futbolista, yo quería estar viviendo del mundo de la patada. Desafortunadamente mis habilidades no fueron las suficientes como para mantenerme en ese ámbito. Luego quise ser piloto de aviación cuando tuve la oportunidad de subir a un avión, pero bueno, la verdad es que le tengo miedo a las alturas, es uno de mis problemas hasta la fecha. Posteriormente quise ser sacerdote, aunque ustedes no lo crean. Después me di cuenta que quizá mi labor era como padre, pero padre de familia, no tanto padre de la iglesia. Luego otra vez me surge este gusto por ser futbolista. Fui a probarme a las fuerzas básicas de Toluca, aquí en las de las Chivas. En ninguna de esas quedé, creo que no iba por ahí, pero decidí y opté por el mundo de criticar a los que juegan fútbol, de sumergirme en ese mundo, de estar viajando a los Juegos Olímpicos, a los Mundiales. Ese es mi mundo. La primaria, la verdad, a mí me daba como cierto temor separarme de mis padres. Incluso cuando yo entro al
primer año de la primaria fue muy complicado porque yo no quería ir a la escuela, yo no quería estudiar, yo quería quedarme en mi casa viendo mis caricaturas, viendo mi fútbol, jugando con mis muñecos. En mi casa, su casa, yo tenía un programa de televisión que yo había inventado, que era de deportes. Incluso yo dibujaba mis escenografías, mis logotipos, y agarraba un escritorio que teníamos en la casa para poner ahí diferentes adornos. Y yo me lo llevaba y ahí le ponía con cinta todos mis adornos que yo hacía en hojas de papel o en cartón. Y se los pegaba y luego ponía de los foquitos de luces navideñas y los ponía en mi casa y con eso me ponía a jugar. Y yo prefería estar en mi casa haciendo lo que me gustaba a ir a la escuela. Sin embargo, gracias a Dios nunca la descuidé y al final de cuentas salí la primaria con un muy buen promedio. Recuerdo que en la secundaria pues ya fui un chavo un poco más reservado, pero de vez en cuando sí echaba mis relajos. Me juntaba mucho con mis amigos en una especie de callejón y ahí nos poníamos a cotorrear y siempre era muy platicador yo con las maestras. Ahí fue cuando también me di cuenta de que lo mío era la labia, porque yo nunca fui muy apto para las matemáticas y siempre yo les decía a las maestras, me las granjeaba, les contaba historias y todo, y las maestras eran redonditas y yo fue cuando dije, creo que tengo una especie de talento, quizá, no sé si la persuasión, pero sí el arte de poder hablar, de empezar ahí a manejarte y todo eso, y eso me ayudó a que cuando yo estaba reprobado en matemáticas me dieran oportunidades extras para poder pasar la materia. Lo curioso, mis dos hermanas son contadoras, mi hermano el menor es ingeniero en sistemas y mi papá también es ingeniero en electrónica. Entonces son muy buenos en matemáticas y su servidor nunca, no, se me hacía muy complicado hacer una división. Era lo que más me costaba trabajo, la raíz cuadrada o ya otro tipo de matemáticas ya más especializadas. La álgebra siempre fue complicado para mí. La preparatoria la recuerdo que fue una época de mucho relajo para mí. La verdad es que nos la vivíamos jugando fútbol. Fue cuando yo quería ser futbolista y estaba obstinado con que quería dedicarme a eso. Y siempre nos la vivíamos en una unidad, jugando fútbol. O cuando no teníamos clases nos íbamos a echar relajo. Traíamos a un maestro de barquito. Incluso su servidor fue el que le puso el apodo y todavía trasciende en la prepa 7. Y bueno, eso me dio mucho gusto porque fue cuando me di cuenta que yo podía manejar a la gente. Porque yo era el que organizaba el relajo en los primeros 2 semestres del salón. Yo me pasaba y yo me ponía a imitar a los maestros. Fue cuando estaba en una encrucijada porque después no sabía si quería ser, lo tengo que decir, entre comediante o alguien dedicado a los medios de comunicación. No tanto como un periodista, pero sí un conductor de los deportes para la televisión. Ese siempre fue mi sueño. Desde chiquitito, aunque bueno, estuvo por ahí momentos en que digo que quería ser futbolista y todo eso, pero yo lo tenía un poco marcado, dice mi mamá, desde pequeño, cuando hacía mis escenografías en mi casa. Fue durante la preparatoria cuando hice mi prueba a los entre 15 y 16 años, pero desafortunadamente no quedé, pero ya después enfoqué a dedicarme a los medios de comunicación. Sin embargo, no tenía bien definido en qué rubro, pero de que se ve que iba a estar en los medios de comunicación, eso era un hecho. A diferencia de otros compañeros que tuve en la carrera que me decían que sus papás, oye, ¿cómo vas a estudiar ciencias de la comunicación? Es algo muy pequeño, muy competido y a lo mejor no va a ser tan bien remunerado. Mis papás, desde un principio, siempre me dijeron, si es lo que te gusta, entonces dedícate en no ser una persona más de los medios de comunicación, sino dedícate por ser el mejor en lo que estés. Así vendas chicles, siempre busca ser el mejor que vende chicles. Si vas a ser cantante, busca ser el mejor cantante. Si vas a estar en los medios, sé el que mejor está en un medio de comunicación. Y ese consejo siempre lo tuve de mis padres y eso me ayudó a saber qué era lo que yo quería, estar en esto. Pero obviamente había mucho en cuanto al abanico de posibilidades para irme a estudiar la carrera. Siempre hubo mucha capacidad, mucho talento y nos peleábamos entre todos para ver quiénes estaban en nuestros equipos porque sí había unos cuantos que destacaban. Fue complicado porque mis papás, al no tener mucho poder adquisitivo, me plantearon la posibilidad de estudiar una universidad aquí, porque la de la UDG, pues como sabemos está en Ocotlán, la de periodismo. Entonces
papás me dijeron, vamos a buscarte una universidad que podamos pagar con nuestro nivel adquisitivo. Entonces a mí me gustaba mucho la UNIVA, aparte la tenía a unas cuadras de mi casa a su casa. Pero mis papás empezaron a buscar otras opciones. Mi mamá vio un folleto de la Universidad Enrique Díaz de León, me lo presentó, pero yo seguía en mi macho. Yo dije, yo quiero estudiar en otro lado. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho conocimiento de que muchos periodistas, mucha gente de los medios estaba siendo egresada de la UNIVA. Entonces fue un poco el dilema de qué universidad estar, pero al final de cuentas, desde mi primer día que llegué aquí, dije, creo que hice la mejor elección. Y la verdad, la elegimos por la cuestión económica. Ya después me di cuenta que estuvo bien con los compañeros, el nivel de los maestros. Y después me di cuenta que el que es perico, donde quieras verde. Fue Eduardo Hernández, una clase de expresión oral a las 7 de la mañana. Apenas íbamos llegando, todos muy callados porque nadie se conocía. Y Lalo, serio, frente al escritorio, con su mirada imponente, cierra la puerta cuando el salón estaba lleno. Y sin presentarse empieza a escribir su currículum en el pizarrón. Y yo sí me saqué de onda, dije, aunque sea, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad Enrique Díaz de León o algo. Y ya empezó a poner dónde había estado, dónde había colaborado, todo su currículum. Y ya después nos presenta con una voz engolada, como la de Eduardo Hernández. Y nos dice, hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Hernández, yo les voy a dar la materia de expresión oral y todo perfecto, ¿no? Y yo dije, wow, yo me quedo aquí. Y luego ya después de que nos leyó su currículum, que era la voz institucional de Recta Final, de algunos programas de deportes y de Televisa, dije, bueno, creo que caí en muy buenas manos. Yo quiero estar en los deportes, estar en Televisa, es una buena empresa. Me agrada la universidad. Y ese fue el momento que dije, aquí me quedo. Y ya después, durante la primera semana tuvimos una exposición y me gustó mucho la creatividad de unos compañeros porque a diferencia de otros grupos de pararse y leer cartulinas, lo hicieron como si fuera un programa de televisión con una conductora, unos reporteros. Y dije, mira, creo que hay mucho talento, mucha capacidad aquí y me gustó estar en ese salón. Tengo momentos muy buenos, momentos complicados, momentos de crisis, momentos en los que se me complicaba porque como tu servidor ya trabajaba en los medios de... Bueno, ya hacía prácticas en Notisistema. Era muy complicado porque tenía que ver películas en la clase de cine que duraban más de 3 horas y a veces salías tarde de los programas de la radio. Por ejemplo, salía a las 10 de la noche de Pasión Deportiva, en lo que me iba a la casa, llegaba, cenaba, me bañaba y todo y me empezaba a hacer tarea escrita y luego ponerte a ver las películas. Había días en los que dormía 2 horas o ponte a editar una radionovela o un programa. Y como siempre decían, es que David es el que sabe editar, es que David graba bien la cuestión de audio. La televisión la hacía un compañero que se llama Edson Ávila, quien le mando un fuerte abrazo. Pero todo lo que era de audio, David. Entonces a mí me relegaban esa tarea y yo no podía quedarle mal a mis compañeros. Y yo decía, bueno, si quiero vivir de eso, tengo que hacerlo. Y ahí fue cuando empecé a ser una persona muy ágil para la limpieza de audios, para la edición, ponerle filtros, todo. Y fueron momentos pesados porque a veces casi no dormía. Yo me estaba durmiendo en las primeras horas, pero siempre iba a poner unos chilaquiles y un cafecito y vámonos. Así fueron mis días. Prácticamente se parecen a mi realidad como reportero, que no está nada alejado de la realidad en la cuestión de cómo vives. En cuanto a la cuestión de lo que haces y todo, sí es muy complicada la teoría y la práctica. Recuerdo que tenía un programa en los recesos, se llamaba Corte Informativo, que era una especie de noticiero en donde presentábamos unas cuantas noticias de información local, nacional, espectáculos y deportes, pero aparte presentábamos música y cotorreábamos en el rato de los recesos y era algo muy padre porque estuvieron colaborando los mismos de Red Vista, que ya posteriormente por cuestiones de tiempo, etcétera, se fueron empezando a alejar, pero el proyecto no lo dejamos hasta que terminé la carrera. Fuimos una generación de mucho talento. Estaba Carolina Quintanilla, que fue la creadora de Red Vista, de la idea. Estuvo también Carolina Sandoval, Ricardo Tinoco, Edson Ávila, César Mireles. Había mucha gente muy talentosa y cada uno destacaba por diferentes áreas. Por ejemplo, Ricardo Tinoco tenía una voz muy potente, que aparte sabía actuar muy bien, era una persona bastante buena para la cuestión de las dramatizaciones y todo. Además, Edson Ávila, una persona súper dedicada y muy buena para la cuestión de
la imagen corporativa. Ahora ya veo que tiene su propio negocio de asesor para cuestiones de edición de video y todo, que desde que estábamos en clase él se dedicaba a hacer los videos y yo la cuestión de los audios. Entonces hicimos una muy buena mancuerna, hicimos un documental muy padre que posteriormente pues nos ayudó a exentar en varias materias. Se llamaba, creo que El día después de mañana o algo por el estilo, que era un documental muy padre que incluso nos puso la vara muy alta para el último semestre de lo que teníamos que hacer. Ya después por cuestiones de tiempo no nos fue tan bien como esperábamos, pero siempre hubo mucha capacidad, mucho talento y nos peleábamos entre todos para ver quiénes estaban en nuestros equipos, porque sí había unos cuantos que destacaban. Invariablemente está Eduardo Hernández, lo recuerdo perfectamente, la maestra Teresa Contla, Alejandro Mojica, también a una maestra de publicidad, la maestra Elsa, al maestro de estadística Ramón Garibay, que no se me va a olvidar por lo difícil que fue para mí esa materia. Sí, la maestra Miriam Cortés también la recuerdo, una maestra muy buena que nos dejó muchos conocimientos. Jorge del Pozo Marx también nos dio materias de periodismo interpretativo, prensa comparada, fueron maestros a los que les aprendí mucho. Alberto Velarde ya no está aquí, pero él me dio la clase de radio. Humberto Soto, Valerio. Mi abuelo, pues en sus inicios se dedicó a narrar partidos de fútbol a través de la cadena de Canal 58. Fue el primero en hacer un control remoto en el Estadio Jalisco en un partido de los Rojineros del Atlas. Y posteriormente mi padre, cuando no se conocían todavía, él empezó a trabajar en estaciones de radio, estuvo en la HL, en la DK, en Radio Gallito, estuvo como presentador de canciones, de programas musicales, y también estuvo una temporada en Canal 6, colaboró con Sixto, y posteriormente ellos se conocen por parte de mamá, y es ahí cuando se dan cuenta que trabajaban en los medios. Y bueno, pues posteriormente tengo un primo que también trabaja en Videorola, en el área de producción. Y pues eso me fue acercando más a los medios de comunicación. Tuve mi primer contacto a los 9 años de edad. Fui a hacer un casting para un programa llamado Kids Club de Canal 8. Tuve la oportunidad de ganar, de quedarme ahí, y fue una experiencia maravillosa que todavía recuerdo hasta la fecha. Me sigue emocionando, muy padre. Y eso me ha ayudado mucho, el confiar en mí, en mis habilidades, en quién soy, en lo que tengo y en lo que puedo darle a la gente. Eso me ha ayudado mucho. Ha habido diferentes tipos de experiencias. Para poder llevarle una solución a alguna persona. Por ejemplo, una señora que necesitaba una silla de ruedas, que gracias a los reportajes que nosotros sacamos en ese programa de A Quien Corresponda, logramos generar que alguien se interesara por conseguirle una silla de ruedas, y fue así como esa persona logró salir adelante. O bien cuando hubo algunas afectaciones a raíz de las lluvias que generan inundaciones, hubo gente que lo perdió todo, perdió su homenaje, perdieron enseres domésticos, había muchas problemáticas. Entonces el poder con tu trabajo generarles el apoyo, el no hacerlos invisibles ante la autoridad, esa es la mejor gratificación que uno como periodista puede llegar a tener. Pues seguramente cuando llegué a cometer algún error, eso sí, porque somos humanos y en algún momento llegas a cometer alguna equivocación, y obviamente cuando te llaman la atención tus jefes no es algo que te guste presumir, pero llegué a tenerlo en 2 o 3 ocasiones, y eso me sirvió mucho porque creo que de lo malo aprendí a hacer las cosas mejor. Sé que no todo siempre va a ser miel sobre hojuelas. La vida es como una rosa que tiene sus espinas y hay que saberlas llevar para poder llegar a lo importante, que es sembrar ese fruto para luego cosecharlo. Creo que la sociedad está teniendo un crecimiento importante. Ya no es la misma sociedad que nosotros estudiábamos cuando estábamos en la carrera. Como decía Paul Félix Lazarsfeld, que había 3 tareas de los medios de comunicación. Entre una de ellas estaba la labor narcotizante, que era un receptor totalmente pasivo. Ya ahora me doy cuenta que en la actualidad esto no es así.
Ahora la gente está más preparada a raíz de que surgieron los medios electrónicos como las redes sociales. Hay gente que ya tiene más fácil acceso, noticias, está más preparada, critica, indaga, y eso anteriormente no existía, o quizás sí, pero eran prácticamente invisibles. Ahora sabemos que la gente tiene un poder muy importante que a veces se les menosprecia, pero que siempre tenemos que estar muy atentos a lo que dicen, a las críticas, porque eso te ayuda mucho como persona, como periodista, para ir creciendo. Es una evolución también, uno va creciendo conforme a la sociedad. Sin lugar a dudas, ahora me ha tocado ya la modernización también de los medios de comunicación. Me tocó ver en mis primeros días en TV Azteca cómo se cambia del cassette, cuando hacíamos las entrevistas así, cómo fuimos evolucionando ahora a las tarjetas P2 y ahora más, cuando ya puedes transmitir incluso a través de los celulares. Eso nos facilita mucho la labor en nuestra tarea periodística. Ahora, gracias a las aplicaciones, su servidor, que ya es una persona de radio completamente, los medios electrónicos te facilitan muchísimo para la edición de audio, para poder capturar momentos, por ejemplo, para poder transmitir a través de Periscope completamente en vivo o a través de Facebook. Tienes esas alternativas, incluso hasta a través del Instagram puedes hacerlo, puedes hacer tus transmisiones y la gente te sigue, y es ahí donde la gente se empieza pues a informar, a enterar, algo que a veces si no tenían una televisión cercana o un radio, pues era imposible que se enteraran de algo, y esto ha ido evolucionando. Primeramente tengo que agradecerle a Dios porque yo soy una persona muy devota a Él y sé que sin Él no podría estar en donde estoy. Me ha puesto los medios y ya gracias a mi talento lo he podido llevar a cabo y he podido mantenerme en la corriente a flote, y eso me ha ayudado mucho, el confiar en mí, en mis habilidades, en quién soy, en lo que tengo y en lo que puedo darle a la gente. Eso me ha ayudado mucho. Sin lugar a dudas, el apoyo de mis padres es algo que no puedo dejar de agradecer. Siempre han estado ahí, nunca me han pedido nada a cambio, simplemente ellos con verme sonreír, con eso tampoco se conforman, y yo sé que lo he hecho y lo seguiré haciendo hasta el último día que ellos tengan aliento. Voy a seguir esforzándome, y sin lugar a dudas también a mis hermanos y a mi familia en general que ha estado ahí, a los maestros que pusieron su semilla, a mis jefes, a los compañeros de trabajo que quizá con algún comentario, con alguna enseñanza o con algún regaño en su momento llegaron a dejar algo en mí. Hoy les doy las gracias a todos ellos. Sin lugar a dudas son 7 años que llevo desde mi primer día en los medios de comunicación hasta la fecha, en donde no me canso de agradecer todas las enseñanzas que he tenido, tanto de mis padres en casa, como de los maestros en la Universidad Enrique Díaz de León, como de mis jefes en TV Azteca y en Notisistema, que han dejado mucho crecimiento en este humilde servidor. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y que me gustaría que sean muchos años más en los medios de comunicación, poder informarle día con día la verdad a toda la gente que habita no solamente en Guadalajara, sino en Jalisco. Es una tarea muy complicada, no es fácil, pero que nosotros la hacemos con mucho gusto, y gracias a las herramientas que adquirí en un salón de clases, gracias a ese sueño que inició cuando era pequeño, que día con día fue creciendo, fui sembrando una semillita. Cada clase, cada madrugada, cada examen que tuve en la Universidad Enrique Díaz de León me ayudó para ir creciendo y para convertirme ahora en el periodista en el que soy.